edición enteramente dedicada al texto, al contexto y a la recepción de Proverbios 8, 22, 31, intervine con una ponencia titulada Proverbios 8, 22, 31 y la controversia de los Dionisios en Metodio de Olimpo. Este año tengo la ocasión de profundizar en la cristología de Dionisio Alejandrino, tema que, sin embargo, nos obliga a retomar la controversia entre Dionisio, obispo de Alejandría, y Dionisio, obispo de Roma, ya que los documentos que más nos ayudan a conocer la cristología del alejandrino son los fragmentos escritos por él en el contexto de dicha controversia. Como es evidente, tanto el empleo de ese paso de proverbios como la reflexión de Dionisio de Roma permanecerán esta vez en segundo plano. Antes de retomar los momentos fundamentales de la controversia, quiero empezar dando algunas pinceladas acerca de la biografía y la obra del autor del que nos vamos a ocupar, ya que hay datos que también nos ayudan a comprender ciertos rasgos de su reflexión trinitaria. De la vida de Dionisio, antes de su elección como obispo de Alejandría en el año 248, tenemos muy poca información. Es Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, quien nos informa, cito, y en Alejandría, como quiera que después de Demetrio había recibido el ministerio episcopal Heraclas, sucedió a este en la escuela de catequesis Dionisio, otro discípulo de Orígenes. Historia Eclesiástica 6, 29, 4. Se trata de la primera vez que Eusebio nombra al que luego dedicará casi todo el libro sexto de su Historia Eclesiástica. Dionisio es presentado como discípulo de Orígenes. La relación con Orígenes será central para comprender su propuesta cristológica, como director de la famosa escuela catequética de Alejandría después de la dirección de Heraclas, y finalmente como obispo de Alejandría también después del episcopado de este. Ya en la dirección de la escuela catequética, Dionisio parece buscar una conciliación con su maestro Orígenes. Incluso Wolfgang Bienert, en su monografía Dionysius von Alexandria et zu Frage des Origenismus in drittem Jahrhundert, publicada en 1978, donde de manera bastante aislada intenta esbozar la figura de un Dionisio más independiente de la herencia de Orígenes, tiene que reconocer que, tras un periodo de verdadera hostilidad contra Orígenes en tiempos de Heracla, el episcopado de Dionisio conoció una relajación de la actitud oficial, relacionada con el deseo de Dionisio de estrechar lazos con las iglesias palestinas en las que la fama de Orígenes era tan grande. Donde en cambio sí es patente una actitud crítica hacia el maestro, es una obra que probablemente escribió antes de ser nombrado obispo, un comentario sobre el Eclesiastés del que nos han llegado algunos fragmentos. En este escrito se mostraba crítico con la doctrina de Orígenes en torno a la preexistencia de las almas. Parece que las primeras expresiones del descontento en torno a la doctrina de Orígenes tienen que ver principalmente con su cosmología y antropología. Emanuela Princivalli, en su monografía Magister Ecclesiae, Il dibattito su origine fra terzo e quarto secolo, publicada en 2002, nos recuerda que no hay que dramatizar ciertas discrepancias entre Dionisio y el maestro. En primer lugar, se trata de una dialéctica interna normal en el seno de una escuela. Y en segundo lugar, la condena de Orígenes por parte de Demetrio tenía un carácter puramente disciplinar. Nos encontramos, de hecho, en una situación histórica anterior a las acusaciones de herejía lanzadas contra Orígenes, es decir, anterior al endurecimiento del debate doctrinal. Punto 2. Una visión de conjunto sobre la controversia de los Dionisios. Los años en los que Dionisio fue obispo de Alejandría, desde el 248 hasta el año de su muerte, 264-265, fueron años marcados por las persecuciones y por varias controversias de carácter disciplinar y doctrinal en las que Dionisio participó con gran energía. Es el momento de profundizar en aquella controversia
que se suele definir como la controversia de los dos Dionisios y que transcurrió entre los años 257-260. Como ya hemos dicho, es en los fragmentos relacionados con esta controversia donde emerge con mayor claridad la cristología del alejandrino. El acontecimiento que provocó el inicio de la controversia fue el envío por parte de Dionisio de una carta a dos obispos de la Pentápolis libia, Eufranor y Ammonio. A través de esta carta, ¿qué era lo que el alejandrino quería combatir? El objeto de su rechazo era el sabellianismo, corriente doctrinal que, como todas las corrientes monarquianas, quería reafirmar las exigencias de un rígido monoteísmo en oposición a aquella teología que insistiese en la distinción entre padre e hijo, teología que para los sabellianos ocultaba en realidad un diteísmo. Para Sabelio y sus discípulos, entre padre e hijo hay una hipóstasis, una persona con dos nombres. El hijo es un mero nombre, un modo de actuar del padre. A juicio de unos fieles ortodoxos de Egipto, el contenido antisabeliano de la carta del obispo de Alejandría y la doctrina de las tres hipóstasis que aquí se debía de presentar desdibujaban en exceso la unidad de Dios, aspecto que, según sus fieles, era fundamental proteger. En efecto, la teología alejandrina de tinte origeniano manifiesta una tendencia a una mayor distinción de las hipóstasis y un menor énfasis en la unidad divina. Estos fieles decidieron así dirigirse a Roma. No hay que pasar por alto la información que nos ofrece Atanasio, el cual nos indica que los fieles de Egipto que acusaron al alejandrino eran fieles que seguían la doctrina profesada por la Gran Iglesia, es decir, no eran sabellianos. Este dato nos puede servir a la hora de comprender la complejidad de un contexto en el que había también quien, sin caer en la postura radical del monarquianismo y en concreto del sabellianismo, veía en la doctrina alejandrina de las tres hipóstasis una excesiva apertura a los valores de la tradición griega, teniendo una concepción más unitaria de la Trinidad. Para denunciar el error, el obispo de Roma, Dionisio, escribió dos cartas, una de carácter privado y dirigida directamente a Dionisio de Alejandría, y otra de carácter público, dirigida probablemente a la comunidad de Alejandría. Afortunadamente, disponemos de la carta pública escrita por el romano, ya que Atanasio la incluye, aunque no de forma integral, en su escrito De Decretis Nicene Sinodi 26.2.7. La carta está estructurada en tres partes. En la primera, 26.2.3, se encuentra la discusión acerca del diteísmo. En la segunda, 26.4.6, la discusión acerca del ser criatura del Hijo. En la tercera, 26.7, un resumen conclusivo. El romano no menciona explícitamente al alejandrino, pero es evidente que se refiere a él cuando afirma al comienzo del texto que Atanasio nos transmite, vamos a leer el texto 1, que tienen en la hoja, continuando, también debería hablar con razón contra aquellos que destruyen la monarquía, la enseñanza más venerable de la Iglesia de Dios, dividiéndola y separándola en tres especies de fuerzas e hipóstasis separadas, y tres divinidades, estres dunamis tinas, que merismenas hypostasis, kai theotetas tres. Se trata, dice Dionisio, de una doctrina opuesta a la de Sabelio, el cual, sigo leyendo, blasfema al decir que el Hijo es el Padre y viceversa. Pero ellos, en cierto modo, predican tres dioses, tres Zeus, pues dividen la Santa Mónada en tres hipóstasis separadas, enteramente extrañas entre sí, estres hypostasis xenas allelon pantapasi que chorismenas dieruntes ten hagian monada. La prioridad del obispo de Roma es la de rechazar la división de la mónada, no tanto de aclarar cómo la mónada se articule en Trinidad. Por esta razón, lo recordaba ya en mi intervención de 2021, Manlio Simonetti considera que la carta debe ser enmarcada
dentro del monarquianismo moderado, una postura intermedia entre la teología del logos y el sabellianismo, pero más inclinada hacia la unidad. No todos los estudiosos han compartido este juicio, pero no me detengo ahora en ello. Más adelante afirma el romano, seguimos leyendo, y no menos alguno podría denigrar también a los que opinan que el Hijo es una factura, poema, y creen que el Señor ha sido creado, gegonenai, como una más de las que son criaturas realmente, cuando es así que las palabras divinas testimonian la generación Génesin, que es concorde y digna de él, pero no ninguna plasmación y hechura, plasintina caipoiesin. Por consiguiente, es una blasfemia con seguridad y grande decir que el Señor, en cierto modo, ha sido manufacturado, heiropoieton. En efecto, si el Hijo ha sido creado, había un momento en el que no existía en oteuken, pero él existía siempre. ¿Cómo es peligrosa la tendencia a romper la unidad propia de la Trinidad? También lo es la postura de aquellos que consideran que el Hijo es poema. El ser criatura del Hijo, además, implicaría negar su coeternidad con el Padre. También en esta ocasión debemos recordar que con toda probabilidad está haciendo referencia a su homónimo alejandrino. Estas son las acusaciones formuladas por el romano, las cuales merecerían ulteriores profundizaciones. No obstante, debemos abandonar al obispo de Roma para volver a centrar el foco en el de Alejandría. Dionisio Alejandrino se sintió llamado a responder a las acusaciones y lo hizo escribiendo una carta y componiendo una obra en 4 libros titulada Refutatio et Apologia. Estos 4 libros corresponden probablemente a los Tessaración Grammata de los que habla Eusebio en la Historia Eclesiástica 7:26:1. Cito. Y sobre el mismo tema, está hablando de la lucha antisabeliana de Dionisio, compuso también otros 4 libros, Tessaración Grammata, que dirigió a su homónimo de Roma, Dionisio. En este caso, casi todos los fragmentos que nos han llegado de la obra son transmitidos por Atanasio en su De Sententia Dionisi, que le escribió alrededor del año 355 para oponerse al empleo que los arrianos hacían de los escritos de Dionisio Alejandrino en beneficio propio. Como no tenemos más noticias de la controversia, podemos imaginar que la respuesta del alejandrino convenció al romano y a los fieles que lo acusaron. Antes de entrar más a fondo en el pensamiento trinitario del obispo de Alejandría, quiero recordar una última cuestión. La controversia de la que nos estamos ocupando toca temas tan delicados y centrales respecto a la crisis arriana que estallaría unas décadas más tarde, que se dio también el intento por parte de la estudiosa Luisa Abramowski, de la que escuchamos también ayer, en un artículo publicado en 1982, de demostrar que todos los documentos de la controversia, tanto la Carta del Romano como los fragmentos del Alejandrino, debían pertenecer al siglo IV y no al siglo III, siendo por tanto una falsificación de la época de la crisis arriana. No es el lugar para retomar la amplia argumentación con la que Simonetti confuta esta tesis en su artículo Aspetti della Cristología del III secolo, Dionigi di Alessandria, que publicó por primera vez en el año 1989 y que sigue siendo una aportación imprescindible. Me limito a retomar una de las razones que él aduce en este sentido. La Abramowski no considera auténtica la cercanía que hay entre expresiones que aparecen en la controversia de los Dionisios y la crisis arriana del siglo IV. Por ello, introduce la hipótesis de una falsificación. Simonetti responde que cronológicamente no hay una gran distancia entre la controversia arriana y la época de los 2 Dionisios. Además, señala que la crisis provocada por Arrio y sus discípulos no surgió de la nada, él dice, ¿no?, como un fungo, sino que fue abundantemente preparada por un debate cristológico que, como sabemos, estuvo muy vivo en las décadas anteriores.
Los fragmentos que nos permiten reconstruir la discusión entre los dos Dionisios son una prueba de ello. Parte 3, la cristología de Dionisio Alejandrino, 3.1, el Hijo como poiema, la necesaria distinción entre el Padre y el Hijo. La primera cuestión que vamos a abordar de la cristología del obispo de Alejandría es cómo él responde a la acusación de haber hablado de un Dios Padre poietés del Hijo. En la carta que acabamos de leer, el obispo de Roma cuestiona la forma en la que su homónimo ha indicado la condición del Hijo y el proceso por el que ha sido engendrado por el Padre. El romano no puede aceptar ni la definición del Hijo como poiema, ni el empleo del verbo gignestai respecto a la generación del Hijo. Según el obispo de Roma, el verbo gennan, engendrar, es el verbo que mejor expresa la relación entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, cuando el famoso pasaje de Proverbios 8:22 pone en boca de la sabiduría la formación, la afirmación, el Señor me creó, ectiseme, como principio de sus caminos, según el romano no hay que considerar ectise como sinónimo de poiese, sino de epéstese, antepuso. Es el momento de leer algunos fragmentos del Alejandrino donde parece responder a la acusación que el obispo de Roma, sin nombrarle explícitamente, le dirige. Vamos a leer el texto 2. Voy a utilizar la edición de Feltó y tenéis también la correspondencia al de Sentencia Dionisi de Atanasio. Leo. Si alguno de mis acusadores, puesto que llamé a Dios el factor de todo y el creador, apanton poieten ton theon que demiurgon, piensa que dije esto también en relación con Cristo, que observe que antes lo había nombrado Padre, en el que también está incluido el Hijo. Después de decir que el Padre es factor, patera poieten, añadí que no es Padre de las mismas cosas de la que es factor. Ute pater restin on poietes, porque se entiende correctamente que Padre es el que genera hogenesas. Más adelante veremos también el sentido más amplio del término Padre. El Padre no es factor si solo se llama factor a quien trabaja con sus manos. Ute poietes o pater eimonos o kierotecnes poietes legeto. Entre los griegos, sin embargo, los sabios también son llamados factores de sus tesis, y el apóstol habla de los factores de la ley. Dionisio afirma que ha hablado en general de Dios como apanton poieten que demiurgon. Será pues padre de algunas cosas y factor de otras, donde con el término padre se entiende aquel que genera hogenesas. Nos hallamos ante una de las poquísimas ocasiones en las que Dionisio emplea el verbo gennan para referirse a la relación entre el Padre y el Hijo. De hecho, en este caso, se trata de un uso bastante genérico, donde se alude más directamente al Padre humano que engendra que al Padre divino. ¿Por qué Dionisio intenta evitar lo más posible el término en cuestión? Probablemente quiere esquivar cualquier connotación en sentido antropomorfo, ya que la generación divina debe ser absolutamente espiritual, preocupación que ya había tenido Orígenes. Luego el obispo de Alejandría añade que, evidentemente, el término poietes, si se refiere de manera exclusiva al hierotecnes, al artesano, no puede atribuirse a Dios. ¿Está Dionisio quizá declarando que nunca ha definido al Padre como poietés del Hijo, ni al Hijo como poiema del Padre? En realidad, en el siguiente fragmento parece admitir que sí ha definido al Padre como poietés del Hijo. Vamos a leer el texto 3, fragmento 9. Entonces, no llamo al logos obra, upoiema phronoton logon, ni a Dios su factor, sino Padre. E incluso si hablara precipitadamente de Dios como factor, canexepidromes eipo poietenton theon, diciéndolo acerca del Hijo, esto también puedo defenderlo, pues incluso los sabios entre los griegos se llaman a sí mismos factores de sus tesis y sus padres al mismo tiempo.
También la Escritura nos llama factores de los movimientos que salen del corazón, cuando habla de los factores de la ley, de los factores del juicio, de los factores de la justicia. El tema de la imprecisión relacionada con la prisa, véase la locución ex epidromes, ¿no? Con prisa, imprecisión con la que, en el contexto de la controversia antisabeliana, Dionisio empleó algunas de las expresiones objeto de las críticas de sus adversarios, vuelve más de una vez en los fragmentos que tenemos de él. Probablemente, admite, habló de Dios como poietés. Ahora bien, como ya ha hecho en el fragmento anterior, mediante el uso de la Sagrada Escritura intenta elevar el verbo poiein, aplicándolo a toda producción intelectual y separándolo de todo trabajo manual y artesanal. De todas formas, en la obra de su maestro Orígenes, el Hijo es descrito como ctisma, pero nunca como poema. En su De Sententia Dionisi, Atanasio, intentando defender a Dionisio Alejandrino de la lectura que los arrianos hacían de sus escritos, encuentra la siguiente solución. Leo Atanasio. Y puesto que algunos le habían objetado de manera ignorante que llamaba a Dios hacedor de Cristo, se defiende de diversas maneras, mostrando que ni siquiera en esto se le puede reprochar lo que dijo, pues había dicho que Dios fue el hacedor de Cristo en cuanto a la carne que el Verbo asumió, carne que en sí misma fue creada. Lo dice De Sententia Dionisi 21:2. Según Atanasio, su predecesor, al definir al Padre poietés de Cristo, hacía referencia a la humanidad de Jesús. Su explicación en realidad no es convincente. Me parece que aquí está proyectando sobre Dionisio la que en realidad es una práctica exegética propia. Por ejemplo, Atanasio aplica el verbo problemático éctise de Proverbios 8:22 a la encarnación del Logos y no a su generación eterna. En segundo lugar, ningún fragmento de los escritos de Dionisio apunta en la dirección a la que alude Atanasio. Finalmente me pregunto, ¿no sería extraño que un discípulo de Orígenes como Dionisio Alejandrino tenga tanto interés en la humanidad de Cristo? Simonetti, en su estudio sull'interpretazione patristica di Proverbi 8:22 del año 1965, explica la actitud de Dionisio a partir de la oposición poiema-plasma que se establece entre Génesis 1:26, poiein, y Génesis 2:7, plazein, según la 70, oposición característica de la tradición alejandrina. Ya Filón había atribuido el primer pasaje, 1:26, a la creación del hombre ideal y el segundo a la creación del hombre corpóreo. Más tarde, Orígenes había visto en Génesis 1:26 la creación del elemento espiritual del hombre y en Génesis 2:7 la creación del elemento material. Más adelante volveremos sobre esta cuestión. Otro elemento que provocó las críticas de los adversarios fue el empleo de ciertas imágenes por parte del alejandrino, imágenes que resultaron confirmar la tesis del Hijo como poema del Padre. Leamos el siguiente pasaje, el texto 4. Sin embargo, al haber dicho que ciertas cosas son percibidas como originadas y creadas, genetatina kai poietatina, puse precipitadamente, otra vez, unos ejemplos, aun siendo poco adecuados. Os acreioteron ex epidromes. De hecho, decía que ni la planta es idéntica al agricultor, ni la barca a su constructor. Luego me detuve en comparaciones más apropiadas y adecuadas y me extendí más en las más cercanas a la verdad. Recuerdo y sé haber agregado otras comparaciones más. Y así decía que la planta que sube a partir de la simiente o de la raíz era distinta, heteroneai, de aquello de que florecía, aunque fuera absolutamente de la misma naturaleza, homo fues, que aquella. Y el río que fluye de la fuente participa, según decía, de otra figura y nombre, pues ni la fuente se dice río, ni el río fuente, y ambos, sin embargo, existen. Y la fuente venía a ser el Padre, y el río era agua nacida de la fuente.
Dionisio reconoce que las imágenes propuestas, tanto la de la planta y el agricultor como la de la barca y el constructor, no han sido adecuadas, os acreioteron, y declara una vez más que la imprecisión se debe a la prisa ex epidromes con la que se vio obligado a reaccionar en medio de la controversia antisabeliana. ¿Cuál era la finalidad de estas imágenes? Estas servían para indicar que el Hijo es realmente distinto del Padre, evidentemente en clave antimonarquiana, y no implicaban una degradación ontológica, como creo que irá quedando cada vez más claro a lo largo de mi intervención. En efecto, es un rasgo propio de la tradición alejandrina el énfasis en la subsistencia y la distinción de las personas divinas dentro de la Trinidad. El mismo Orígenes, que raramente se esfuerza en describir la naturaleza genérica de la divinidad, es en cambio más preciso al presentar sus rasgos distintivos. Dentro de la divinidad se distinguen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Frente a la posesión sustancial del ser y la bondad que los une, existen cualidades distintivas que los identifican y caracterizan a cada uno en relación con los otros. Ahora bien, junto con las imágenes que Dionisio considera inadecuadas, recuerda otras que, a su juicio, siguen siendo válidas, como la de la raíz semilla y la planta, o la de la fuente y el río. También en estos casos resulta evidente la distinción, heteronenai, pero se preserva mejor el dato de la naturaleza común, homo fues. Este adjetivo nos lleva a la siguiente sesión. 3.2, el término homoousios y la resistencia de Dionisio. Una de las razones por las que Dionisio fue criticado fue la ausencia en sus escritos del término homoousios. Responde a esta acusación con estas palabras, es el texto 5. También demostré que la acusación que alegan contra mí es falsa, a saber, que no dije que Cristo fuera consustancial con Dios. Ulegon toston Christon homoousion enai totheo. Pues aunque sostengo que no he encontrado esta palabra, el homoousion, ni la he leído en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, sin embargo, mis razonamientos posteriores que ellos han suprimido no discuerdan con su significado. De hecho, puse el ejemplo de la generación humana, anthropeian gonen, que evidentemente se da en un mismo género, os usan homogenen, diciendo que los padres son distintos, heterusenai, de los hijos solo por el hecho de que ellos no son los hijos. De lo contrario, no podrían existir ni los padres ni los hijos. En realidad, en la parte de la carta que nos ha llegado, Dionisio Romano no menciona el término homoousios. Por lo tanto, es muy probable que esta acusación haya sido formulada por los fieles ortodoxos que se dirigieron al obispo de Roma. El alejandrino declara ante todo la falsedad de la acusación. Por otra parte, se defiende argumentando que no utilizó dicho término porque no aparece en la Sagrada Escritura. Se trata de un argumento que tendrá cierto éxito en la controversia arriana entre los opositores del homoousios, aunque también, creo, revela cierta fragilidad. En la primera reflexión trinitaria, ¿es realmente la única palabra que no se encuentra en las Escrituras? No obstante, Dionisio afirma que el término, a pesar de sus limitaciones, no desentona con el pensamiento que ha ido desarrollando en sus escritos. En particular, él puso el ejemplo de la naturaleza humana, que evidentemente dice que evidentemente se da en un mismo género, homogene. Para Dionisio, el homoousios debe ser comprendido a la luz de términos como homogenes, siungenes y homofues. Indica, pues, una igual naturaleza, la pertenencia a un mismo género, como pertenecen a un mismo género el Padre y el Hijo, la raíz y la planta, la fuente y el río.
Evidentemente, el obispo de Alejandría quiere aprovechar al máximo la amplitud del significado de homoousios, que, como es sabido, puede entenderse tanto como indicativo de una esencia individual como de una esencia común a todos los seres del mismo género. Podemos recurrir a la distinción aristotélica entre una proteusía, sustancia primera, que indica la entidad individual, y una deuterausía, sustancia segunda, que indica el género o la especie a que pertenece el individuo. Interpretado por el alejandrino en este segundo sentido, el homoousios resulta compatible con la tendencia a la distinción y a la subsistencia de las personas de la Trinidad, tendencia característica de la doctrina trinitaria alejandrina. Ahora bien, no creo que la ausencia del término homoousios en la escritura sea la única razón por la que Dionisio no solía hablar de él. ¿A qué se debe la escasa simpatía que el alejandrino parece tener hacia este término? Probablemente el motivo principal de su resistencia se halla en el empleo que algunos monarquianos pudieron haber hecho del homoousios, como afirma Simonetti, tanto en el artículo Ancora su homoousios a propósito di due recenti studi del año 1980, como en Aspetti della Cristologia del III secolo Dionigi di Alessandria, que ya hemos mencionado. Dionisio estaría rechazando no tanto el término en sí, sino la interpretación sabeliana del término, que implicaba el rechazo de las tres hipóstasis. Se puede observar un cierto paralelismo con el concilio antioqueno del 268, en el que los adversarios de Pablo de Samosata, que a partir de una teología de tinte origeniano sostenían la doctrina del logos, acusaron a Pablo de considerar al Hijo homoousios con el Padre, viendo en el término una significación monarquiana que consideraron incompatible con su doctrina trinitaria. Enric Pietras no comparte el juicio de Simonetti. El estudioso polacco, en su artículo L'unità di Dio en Dionigi di Alessandria, publicado en el año 1991, afirma que la falta de entusiasmo del alejandrino por el homoousios no se debe a su posible significado monarquiano, sino a su posible interpretación en clave corpórea y materialista. La versión, cito, de Pietras, la versión de Dionisio, y a este término la veo más bien en el materialismo que presuponía y no en su supuesto carácter antiorigeniano, comprendido como alternativa a la doctrina de las tres hipóstasis. Fin de la cita. Como nos recuerda una contribución de Juan José Ayán, Nicea y el problemático homoousios del año 2015, es directamente Basilio de Cesarea quien testimonia que Dionisio había rechazado el término homoousios porque se estaba haciendo un mal uso del mismo, un uso mediante el cual se rechazaban las hipóstasis. En la carta 9, de hecho, el futuro obispo Basilio declara, refiriéndose a Dionisio Alejandrino, cito, suprime ahora el homoousios por culpa de quien lo utilizó indebidamente para el rechazo de las hipóstasis. Como señala Jan, el testimonio de Basilio hace bastante problemática la hipótesis de Pietras. Sesión 3.3. Sección 3.3, una teología en tensión entre la doctrina de las hipóstasis y la unidad de Dios. Como hemos podido observar, Dionisio está dispuesta a utilizar el término homoousios solo si éste tiene un significado suficientemente genérico que sea compatible con la afirmación de la existencia de tres hipóstasis distintas y subsistentes en la Trinidad. Por otra parte, en su carta, Dionisio Romano no negó la existencia de las tres hipóstasis, sino una comprensión excesivamente divisiva de dicha doctrina, que podía desembocar en una especie de politeísmo.
Por eso el alejandrino, en su intento de resolver la controversia, rechaza los excesos divisivos de la doctrina de las tres hipóstasis, pero no está dispuesto a ceder respecto al núcleo de esta enseñanza, como declara en el texto 6 que vamos a leer. Si por ser tres las hipóstasis dicen ellos que están separadas, memerismenas, tres son, aunque no lo quieran, o que eliminen completamente a la Trinidad divina, tentheian triada. Si se quiere mantener la Trinidad, hay que salvaguardar tanto la unidad de Dios, esta es la preocupación principal del obispo de Roma, como la distinción de las tres hipóstasis, y esta es la preocupación principal del obispo de Alejandría en clave antisabeliana. Sin embargo, el alejandrino, impulsado por las críticas recibidas, no descuida esta doble exigencia de la fe cristiana. El siguiente fragmento expresa bien la tensión entre la unidad y la pluralidad de lo divino. Es el texto 7. El Padre no puede separarse del Hijo porque es Padre, pues el nombre es causa de la unidad, tensium feias. El Hijo tampoco ha sido alejado apoquistai del Padre. El nombre Padre, de hecho, indica la unión, ten koinonian. En sus manos está el Espíritu que no puede separarse de quien lo envía y de quien lo porta. De este modo ampliamos la mónada en tríada sin dividirla. Ten triada, ten monada, platunomon, adiaireton. Y la tríada la unimos en mónada sin disminuirla. Ten triada palina, meioton, ten monada, siunque falayúmeza. Los términos padre e hijo no pueden separarse el uno del otro porque indican una relación que expresa la unidad, designada en este fragmento mediante las palabras sunafeia de sunapto, conectar, y koinonía, participación, unión. La dilatación de la mónada en la Trinidad se da sin que la mónada resulte dividida. Adiaireton, diaireo es el verbo con el que el romano describe la actitud de sus adversarios, los cuales dividen la santa mónada. La recapitulación de la Trinidad en la mónada se da sin que la Trinidad resulte disminuida. Ameioton, da meio, disminuir, reducir. En este caso, el alejandrino utiliza el verbo sunkephaleio, recapitular, verbo empleado también por el romano en su único intento de explicar cómo se conjugan la unidad y la Trinidad divina en el fragmento que poseemos de él. Leo, decía, y consiguientemente, el romano, y consiguientemente es del todo necesario que la Trinidad divina se recoja y se reúna, sunkephaleioustai, en uno, como en una cabeza, es decir, en el Dios del universo, el omnipotente. Para el romano, la forma de la unidad es la reunión, la recogida, la recapitulación en el Padre. Dicha recapitulación es lo opuesto de la separación y la división. El alejandrino retoma el mismo verbo, probablemente convencido de ofrecer una formulación más completa y equilibrada. El equilibrio entre unión y diferencia emerge con claridad en este extenso fragmento con el que cerramos esta sección. Es el texto 8. La traducción en este caso es de Antonio Orbe. En efecto, nuestro nous, mente, saca de sí al logos, palabra, como dijo el profeta, eructavit cor meum verbum bonum. Y cada cual es distinto del otro, la mente de la palabra, heterostateru, tocándole un lugar peculiar y separado del otro. El uno habita en el corazón, el otro se mueve en la lengua y la boca. No están distanciados diestecasin, ni privados el uno del otro en absoluto. Ni el nous está sin logos, álogos, ni el logos sin nous, anus, sino que el nous produce logos manifestándose, phaneis, en él. Y el logos muestra a la mente nacido, genómenos, como está en ella. Y el nous viene a ser un logos inmanente en keimenos, mientras el logos es un nous que salta fuera, propedón.
y el nous pasa dentro del logos y el logos encierra como en círculo al nous para introducirle en los oyentes. Y así el nous, por medio del logos, se asienta en las almas de los oyentes, entrando en ellas con el logos, y viene a ser padre del logos en cuanto está en sí propio, mientras el logos viene a ser hijo del nous. Imposible sea anterior a él, y ni siquiera puede venir junto con él de fuera. Exothempothen sunekeino genómenos, como sea, sino solo germinando de él, blastesan de apautu. De esta suerte el Padre, máximo y universal nous, tiene al Hijo por logos, intérprete y nuncio suyo. Lamentablemente, por razones de tiempo, no puedo detenerme en el análisis que este texto merece. Pietras, en el estudio que ya hemos mencionado, muestra en detalle la influencia que tanto los estoicos como Filón de Alejandría pudieron haber tenido en la redacción de este pasaje. Por mi parte, me limito a señalar la habilidad con la que Dionisio salva a la vez la unidad y la distinción entre el pensamiento, es decir, el Padre, y la palabra, es decir, el Hijo, los cuales se compenetran mutuamente. Así solo puedo compartir el juicio entusiasta de Simonetti, cito: dada la imposibilidad de explicar 1 más 1 hace 1, de acuerdo con la lógica común, este argumento de Dionisio representa entre los siglos III y IV uno de los intentos mejor logrados de acercar de algún modo esta lógica al misterio divino. Fin de la cita. Antonio Orbe, en el segundo volumen de Hacia la primera teología de la procesión del Verbo, acaba de citar este mismo fragmento cuando afirma, cito: en pocos como en él se descubre el valor y la facilidad para asimilar las analogías tan difícilmente estructuradas en la teología anterior. Ahora bien, el patrólogo español reconoce en el fragmento citado el esquema de los dos estadios del logos, propio de Justino, Taciano, Tertuliano y otros. Este esquema distingue entre el momento de la eternidad en el que el logos existe inmanente y no diferenciado personalmente en Dios, y el momento del antetempus en que el logo es generado, subsistente y personal, emitido por Dios en función de la creación del mundo. Sabemos que Orígenes no puede aceptar este esquema teológico, ya según él, el logos ha sido generado, subsistente y personal ab eterno. Conviene, por lo tanto, abordar esta última cuestión. ¿Cómo se posiciona Dionisio Alejandrino respecto a esta gran aportación de su maestro? 3.4. El Hijo es eterno. Como hemos podido constatar en la primera parte de mi intervención, una de las acusaciones que Dionisio de Roma formuló contra el alejandrino era la siguiente: si el Hijo ha sido creado, había un momento en el que no existía, en Oteuken, pero él existía siempre, dice Romano. El obispo de Roma pues deducía, a partir de la afirmación del alejandrino sobre el Hijo como poiema, la no coeternidad de este con el Padre. Cabe preguntarse, ¿es cierta esta acusación? Es útil recordar que expresiones parecidas a la de Romano que acabamos de mencionar, había un momento en el que no existía, en Euteuken, se encuentran en Orígenes, que la repite además con cierta insistencia, pero con un significado opuesto. Por ejemplo, en el De Principis 4.4.1 se hallan expresiones como ut fuerit aliquando cuando non fuerit, como si hubiera habido un momento en que no existía. Quomodo ergo potes dici quia fuit aliquando cuando non fuerit filius. ¿De qué modo se puede decir que hubo un momento cuando el Hijo no existía? O nunquam fuit cuando non fuit, nunca hubo cuando no existió. O en un fragmento griego, ukestin oteuken, no hubo cuando no existía. Es evidente que Orígenes está insistiendo en la coeternidad del Hijo y el Padre. Ahora bien,
Si aceptamos la acusación del romano, es decir, si consideramos que en su carta antisabeliana el alejandrino negó dicha coeternidad, afirmando que había un momento en el que no existía, debemos concluir que no solo negó un principio fundamental de la reflexión trinitaria de su maestro, sino que además lo hizo alterando una frase que éste había reiterado, que Orígenes había reiterado con determinación. Simonetti ya expresó su propia perplejidad respecto a esta hipótesis. En mi opinión, esta acusación que Romano dirige al alejandrino no se basa en afirmaciones explícitas de este en contra de la coeternidad del Hijo con el Padre, sino en una conclusión que Romano o los otros acusadores deduce del hecho de que el Hijo se apoya más del Padre. Lo que no se puede poner en duda es que el obispo de Alejandría, al menos en el momento de retractar y corregir sus afirmaciones anteriores, afirma de forma inequívoca la coeternidad del Hijo con el Padre, como podemos comprobar a partir del texto 9 que vamos a leer. No hubo momento en el que Dios no era Padre, un gar en o teotheos uken pater. Cristo existe siempre, al ser logos, sabiduría y potencia. De hecho, no es que Dios, siendo estéril de estos, los haya engendrado más tarde. Pero el Hijo no tiene el ser de sí mismo, sino que lo recibe del Padre. Siendo resplandor de la luz eterna, Sabiduría 7:26, de forma completa, Él también es eterno, ay Dios. Puesto que la luz siempre existe, obviamente también el resplandor existe siempre. Estinaeto apaugasma. Así que también la existencia de la luz se conoce a partir de resplandecer y la luz no puede existir si no brilla. Dios es luz eterna que no tiene nunca comienzo ni fin. Por lo tanto, está presente desde la eternidad y coexiste con él el resplandor sin principio y existente desde siempre, que lo revela, como afirma la sabiduría, era yo en quien él se complacía. Y cada día me regocijaba ante su presencia en todo momento. Proverbios 8:30. Como el Padre es eterno, eterno es el Hijo, luz de luz. Pues si existe un padre, existe también un hijo. Si no existiese un hijo, ¿cómo y de quién aquel puede ser padre? Pero existen los dos y existen siempre. Si tuviésemos que comprender estas líneas sin tener en cuenta la teología origeniana y su influencia en el pensamiento del obispo de Alejandría, este pasaje sería un misterio indescifrable. La primera frase, no hubo momento en el que Dios no era Padre, evoca las expresiones origenianas antes mencionadas y por lo tanto hace aún más difícil aceptar la acusación que el romano dirige al alejandrino, al menos según la formulación que hemos comentado anteriormente. Dionisio se muestra no solo como fiel discípulo de Orígenes en la afirmación de la coeternidad del Hijo con el Padre, sino también en los argumentos que emplea de clara inspiración origeniana. En primer lugar, el argumento de los términos correlativos como Padre e Hijo lo encontramos en el De Principis 1:2:3. Afirmar que el Logos tiene inicio significa negar que el Padre ingénito siempre ha sido Padre. En segundo lugar, es en el De Principis 1:2:2, donde Orígenes afirma que Dios Padre nunca careció de la generación de la sabiduría. Además, este argumento origeniano es empleado también por el romano en su acusación. Es un pasaje de la carta del romano que no hemos leído al comienzo, donde decía, el Hijo existía siempre, si es verdad que está en el Padre, como él mismo dice, y si Cristo es Logos, sabiduría y fuerza. En efecto, las divinas escrituras, como sabéis, dicen que Cristo es estas cosas. Pero estas cosas son como potencias de Dios. Luego, si el Hijo ha sido creado, había un momento en el que existían estas cosas, y entonces había un tiempo en el que Dios existía sin estas cosas, lo cual es de lo más absurdo. El alejandrino, pues, a la hora de defenderse, hace suyo el mismo argumento origeniano del que se habían servido sus adversarios en su acusación. Finalmente, es origeniano el empleo de Sabiduría 7:26 para demostrar la coeternidad del Hijo con el Padre.
En De Principis 1.2.4, por ejemplo, afirma Orígenes: puesto que esta generación es eterna y perpetua, como el esplendor es generado de la luz, sicut splendor generatur ex luce, en efecto no se vuelve hijo exteriormente por adopción del Espíritu, sino que es hijo por naturaleza. En ningún momento se puede separar el resplandor de la luz. Queda así afirmada tanto la coeternidad del Hijo con el Padre como la unidad de Dios. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿es esta postura el resultado de un replanteamiento tras las acusaciones recibidas? ¿O se trata en cambio de un principio siempre presente en la reflexión trinitaria del alejandrino, aunque no siempre de forma tan explícita? Siendo Dionisio un discípulo de Orígenes en la doctrina de las tres hipóstasis, parece lógico pensar que también lo fuera en la doctrina de la coeternidad del Hijo con el Padre. No obstante, la acusación recibida probablemente le brindó la oportunidad de explicitarlo, valiéndose de la inagotable bagaje de argumentos y expresiones de su maestro. Es el momento de dar el paso a unas observaciones conclusivas. Conclusión, punto 4. Repasando todo lo que he dicho hasta ahora, no podemos negar la presencia de algunas expresiones problemáticas en el pensamiento trinitario de Dionisio Alejandrino, expresiones que justifican las críticas recibidas. Pensemos, por ejemplo, en la afirmación del Hijo como poiema del Padre y del Padre como poietes del Hijo. En este caso, su defensa nos permite intuir que efectivamente utilizó expresiones de este tipo en medio de la polémica con los sabelianos. Para combatir el monarquianismo que nivela cualquier diferencia en el ámbito de lo divino, Dionisio Alejandrino puso énfasis en la distinción y la subsistencia de las personas divinas, llegando, por ejemplo, a hablar del Hijo como poiema o a emplear imágenes para describir la relación entre el Padre y el Hijo, que más tarde reconocería como inapropiadas. Simonetti explica esta actitud como el acercamiento más retórico que doctrinalmente ponderado de quien se adentra en el fragor de la controversia. Por eso podemos comprender, al menos en parte, el juicio severo de Basilio, quien en su carta 9 compara a Dionisio Alejandrino con un jardinero. Dice: por eso lo comparo con un jardinero que intenta enderezar un árbol joven que crece torcido, pero que al tirar demasiado en sentido contrario no logra colocarlo en la posición correcta y termina torciendo el arbusto en dirección opuesta. Por otra parte, los fragmentos de su Refutatio et Apologia atestiguan el intento de replantearse con una mayor profundidad y moderación temas ya tratados con anterioridad. Parece encontrar en la teología origeniana la clave para esclarecer su pensamiento y corregir los puntos que habían sido objeto de críticas. En su defensa sigue mostrando reparos en el empleo del término homoousios, pero tiene la ocasión de afirmar que ciertas expresiones suyas se ajustaban al significado del término. Además, se esfuerza por proponer la doctrina de las hipóstasis sin comprender la unidad de Dios. Finalmente, tiene la posibilidad de afirmar de manera inequívoca la coeternidad del Hijo con el Padre. En las jornadas de filiación del año 2021 afirmé que la impresión es que el alejandrino tenía mayor capacidad de ampliar su reflexión a partir de la crítica recibida que el romano de dejarse enseñar algo a partir de la discusión originada. Anteriormente, otros estudiosos han contrapuesto la flexibilidad de Dionisio, capaz de reconocer sus errores y modificar en consecuencia sus afirmaciones iniciales, con la actitud de Arrio, rígidamente aferrado a sus ideas hasta la ruptura. Termino de verdad. Quiero concluir con una última cuestión. Quizá Dionisio de Alejandría no comparte con su maestro Orígenes únicamente argumentos y expresiones teológicas, sino también el mismo espíritu del teólogo.
Grandes especialistas en el pensamiento de Orígenes han querido superar, como señala Ayán en una de sus contribuciones, cito, la visión de un Orígenes sistemático y presentarlo como un teólogo en continua búsqueda, continuamente insatisfecho de las presentaciones o explicaciones que ofrece del misterio cristiano. La razón humana, cuando se acerca al misterio de Dios revelado en Cristo, se ve siempre superada. Fin de la cita. También en Dionisio Alejandrino emerge la conciencia de quien mantiene constantemente presente el carácter provisional de cualquier afirmación teológica, intrínsecamente incapaz de abarcar de manera satisfactoria el misterio de la Trinidad. El carácter de zétesis de la teología de Dionisio me parece una clave fundamental. Muchas gracias.